La palabra diablo, hermanos, en el Nuevo Testamento no solo se utiliza para señalar o calificar a Satanás. La palabra diablo se utiliza también cuando a las hermanas se les llama chismosas, y de ahí diábolas, porque la palabra diablo en su significado original significa acusador, murmurador, pero especialmente el que acusa. Y de ahí que a las hermanas que se dedicaban a regar el chisme dentro de las iglesias se les llame diábolas, que es lo mismo que chismosas o acusadoras. Al diablo se le puso entonces este nombre por una función que él hace. Y esta función que hace en el Antiguo Testamento y que hacía en el Nuevo Testamento es una función, hermanos, que se describe aún en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12. Pero antes de proceder al capítulo 12, vamos a ver primero este pasaje con un poco más de detalle. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 comienza con una palabra muy interesante. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 10: no temas, no temas. Si ustedes van y buscan otra versión, ¿cómo creen que va a traducir la otra versión? No tengas miedo, no te asustes. ¿Podía el diablo asustar a las personas, hermanos? ¿Tenía el diablo la capacidad de asustar a los cristianos? Sí. Mucha gente, hermanos, habla del diablo con cosas superficiales. Yo todavía recuerdo cuando la gente ponía el pretexto de que el diablo no lo había dejado venir a la iglesia porque el camión no pasó. Entonces ponía cosas superficiales, como el hecho de que el camión no pasó. Incluso algunas veces algunas personas dijeron: es que Satanás me estorbó hoy. ¿Por qué? Pues es que ya me venía, pero me llegó visita. Y como la gente es tan débil, tan sin fuerza, que no se puede decir: oiga, hoy voy a la reunión, si me quiere acompañar, vámonos, y si no me espera en casa, yo regresando los atiendo. No, es que era el diablo que les había puesto los obstáculos. No, las personas cuando tienen una responsabilidad con Dios, lo primero que hacen es, primero está Dios y después lo demás. Mire, hay una cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta y agarrarla firmemente. Hoy es día del Señor. ¿Dónde tengo que estar el día de hoy? En la reunión, haciendo la voluntad del Señor. Y si tengo otra actividad, luego la gente dice: es que estoy confundido, no sé qué hacer, no sé si irme a la reunión o irme a otro lado, es que hoy tengo otra actividad. ¿Qué es lo que uno debe hacer de acuerdo a la palabra de Dios? Si Jesús es nuestro Señor y el Señor dice: hoy te me vas a la iglesia, no hay confusión, no hay dificultad. La gente no va a estar entre la espada y la pared, no va a estar dividida, no va a tener problemas, porque va a decir: Cristo manda en mi vida, el día de hoy me voy a la reunión. ¿Qué confusión viene cuando somos obedientes? Ninguna, porque primero está el Señor. Entonces, cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento y agarramos al diablo de excusa para cosas simplonas o insignificantes, no nos damos cuenta que el diablo tenía una capacidad enorme de hacer sentir temor a los cristianos. Por eso le dice Jesucristo: no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Y cómo no iban a tener temor si iban a padecer? Bueno, por eso está la capacidad de Dios, por eso está la fuerza de Dios para ayudarnos en las tribulaciones, para ayudarnos en sus temores y para ayudarnos a vencer. Pero, hermanos, no eran simples amenazas las que el diablo echaba, no eran solamente palabras. Dice: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación. ¿Por cuánto? 10 días, poco tiempo, no mucho. Ahora, el diablo tenía la capacidad de mover a las autoridades para que los metieran a la cárcel. ¿A cuántos de ustedes ha metido el diablo a la cárcel, hermanos? Ninguno. Más que todo eso, cuando este libro se lee en el contexto del primer siglo, como así fue la revelación para las cosas que iban a suceder pronto, era porque sí iba a echar el diablo a gente a la cárcel. Hoy yo no puedo decirle a usted con ninguna autoridad, malinterpretando el libro, que a usted lo van a meter a la cárcel, porque esta profecía ya se cumplió, esta promesa o esta revelación ya fue cierta. Los primeros cristianos fueron echados a la cárcel. El diablo, hermanos, no es necesariamente indispensable para que usted sea tentado. No lo es, hermano. Si usted se echa una cerveza y se va con los vagos, no necesita Satanás para hacer eso. No necesita Satanás sentarse a su
lado y decirle, oiga, ¿cómo está la cerveza? Si a usted le gusta, usted se va a tomar su cerveza. Mira, vete a sentar con esos vagos a la esquina, que no te enseñan nada prudente ni nada nuevo. No lo necesita. Uno tiene esa capacidad para decir, ¿me bebo esto o no? Me lo bebo. Quiero hablarles un poquito más acerca de este punto, para que veamos, hermanos, que lo que principalmente se saca en este texto no es esa seducción, sino el causarle dolor a los cristianos. El diablo era un ángel malo, es perverso. La Biblia lo describe como un homicida. Cuando nosotros le damos más fuerza a las cosas que nos hacen desobedecer a Dios, nosotros somos los que se las estamos dando, no las tienen las cosas. Porque ustedes no están solos, ni yo estoy solo para luchar contra las cosas que hay en esta vida y que nos quieren desviar de Dios. Presentamos el caso tan simple como es el de un pecado que se considera imposible de dejar. El día de hoy, hermanos, cuando a la persona le decimos que la homosexualidad o el lesbianismo es un pecado, la gente lo ve como algo muy difícil de dejar. Muy difícil, incluso nosotros. Y todo es por ignorancia. A ver, jóvenes, ¿cuántos de ustedes tienen algún conocido que sea homosexual o lesbiana? Ahí en la escuela, por ahí, levanten la mano. Quiero ver cuánta comunicación tienen con ellos. Adultos, ¿cuántos de ustedes tienen cerca o comunicación con alguien que sea lesbiana o homosexual? ¿Alguna vez han platicado con ellos? ¿Quién ha platicado con ellos del tema y les ha dicho, esa vida que lleva está mal? ¿Y cómo ven a la persona? ¿Se resiste o no se resiste? Sí. Ahora, ustedes van, hermanos, a las iglesias pentecosteses o las bautistas, o cualquier otra iglesia denominacional, y luego le dicen, Satanás te tiene agarrado, tienes un demonio. ¿Eres homosexual o lesbiana? Tienes un demonio. O sea, no creen que la persona tiene la capacidad solita de ir a cometer un pecado que ella misma desarrolla. En Romanos capítulo 1, si ustedes leen del 18 en adelante al final, no lo busquen, ya lo podrán estudiar en casa, porque no vamos a salir de este texto. Solo quiero que vean la diferencia. El texto no está hablando de seducirlos a cometer un pecado, sino de lastimarlos. Claro, el puro miedo y susto los lleva a cometer pecados, porque también Satanás tentaba con el miedo. Por eso dice en 1 Tesalonicenses el apóstol Pablo, no sea que os hubiese tentado el tentador y hubieran perdido la fe, les dice más adelante. Entonces, observen con atención. Si ustedes leen Romanos capítulo 1 del 18 al 32, van a encontrar que la persona se vuelve homosexual o lesbiana porque se enciende en su lascivia. Esa es la razón. Eso dice el texto. Se encendieron en su lascivia y cometieron toda clase de impureza, y aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y los hombres, encendiéndose en su lascivia, cometieron hechos vergonzosos unos con otros. Y cuando le decimos a una persona, tú puedes dejar ese pecado, la persona lo que hace, hermanos, es justificarse. No es que yo así nací. No, la sexualidad no se conoce hasta que se prueba. Uno es sexual desde que nace, tiene genitales, pero uno no conoce la sexualidad hasta que tiene una relación. Por eso se le llama a los hombres y a las mujeres vírgenes, porque no han tenido relaciones. ¿Recuerdan la primera vez que dieron un beso, hombres o mujeres? ¿Fueron torpes o no lo fueron? ¿Cuántos practicaban besándose la mano? ¿O no es cierto? A ver, díganme que no, si todos fuimos niños. Bueno, no todos, algunos fueron muy inocentes y nunca le dieron un beso a un brazo, pero estabas con los amigos o las amigas y en la mano puedes practicar, te decían, ese tipo de tonterías. ¿Por qué no sabían dar un beso? Porque no lo habían practicado. La sexualidad es igual. Antes se argumentaba que uno nacía homosexual. Ahora se dice que es una preferencia sexual. Y le dice, está bien. Si es una preferencia sexual, es algo que tú decides, que tú prefieres. Y le dices a la persona, es un pecado y hay que dejarlo. No, es que no. No puedo. No puedo. Y cuando tú te sientes con esa persona y no tienes ese pecado, se te hace a ti difícil. Tú no lo practicas, ¿verdad que no? ¿A ti no te gustan los hombres o las mujeres? ¿A ti te gusta? Hablo de hombres con hombres, mujeres con mujeres, no vayan a decir
lo opuesto. Hay mujeres que les gustan los hombres y hay hombres que les gustan las mujeres, que es lo normal, o un hombre o una mujer que le guste. Cuando tú lees los textos del Nuevo Testamento que hablan de los pecados, los ponen juntos. Por ejemplo, tú juntas 1 Corintios capítulo 6 del 9 en adelante y tú encuentras que juntos menciona a los borrachos con los homosexuales. ¿Sí o no es cierto? Dice, no erréis, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Entonces, tú llegas y te sientas con un homosexual y le dices, tienes que dejar de ser homosexual para entrar al reino de Dios. Pero luego le dices a otro, tú tienes que dejar de ser borracho para entrar al reino de Dios, porque ni uno ni el otro va a entrar al reino de Dios. Ahora, si ustedes sientan a dos personas, un borracho y un homosexual, ¿cuál es más fácil de dejar? Cada uno se va a justificar. Para nosotros vamos a decir, el borracho, no. Pregúntale a un borracho si es fácil dejar de ser borracho, o a un fumador si es fácil dejar de ser fumador. No, pero normalmente la gente le va a poner el demonio a los homosexuales, pero no al que fuma. No le va a llegar a decir al que fuma, es muy raro, pero puede pasar, en este mundo hay gente tan loca que eso hace. Tienes un demonio, por eso fumas. Pero si ven a un homosexual, inmediatamente van a decir, este tiene a un demonio. Pero nunca vas a encontrar en el Nuevo Testamento un endemoniado homosexual. Encuentras a un endemoniado que andaba en los sepulcros, que golpeaba a la gente, que gritaba, a otro que hacía que el cuerpo de la persona se echara al fuego, pero no encuentras a un endemoniado homosexual. En el Nuevo Testamento no está un endemoniado homosexual. No estoy diciendo que el diablo no seduzca a la gente, que no la seducía en esos temas. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que nosotros el día de hoy no tenemos que temer que el diablo nos vaya a echar a la cárcel, y por lo tanto tampoco lo otro. Si hoy cometes un pecado, es enteramente tu decisión, es enteramente tu culpa. ¿Por qué se llama el diablo diablo? ¿Por qué dijimos que se llama diablo? Porque acusaba, y ahorita vamos a estudiar más pasajes acerca de ello. Ahora, propiamente, brincando al otro texto que se refiere a esto, vayan a Apocalipsis 12:9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Le podían tener temor al diablo, pero dicen, no temas en nada lo que vas a padecer. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Y luego dice a continuación, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Hay que tomar tres cosas aquí importantes. Tres cosas. La primera de ellas, ¿cuándo pasó esto? La segunda de ellas, ¿de dónde lo echaron? Y la tercera es por qué dice engaña. ¿Y por qué no dice engañaba, sino engaña? Vamos a estudiar esas tres cosas. La primera de ellas es ¿cuándo sucedió esto? La segunda, hermanos, es ¿de dónde fue echado fuera? Y la tercera es por qué dice engaña y no engañaba. Son tres cosas que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, este pasaje se refiere al tiempo en que Jesucristo subió a los cielos, cuando venció la muerte. Si ustedes se regresan a los versículos anteriores y comienzan a leer desde el versículo 7, dice, después hubo, cuando ustedes leen los versículos del 1 al 6, se dan cuenta que narra el nacimiento de Jesús. Viene al mundo, Dios lo toma para su trono, lo sube al cielo, y luego después de que eso pasa, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Y cuando ustedes estudian a otros grupos religiosos, les van a decir que esta batalla fue allá en Génesis, cuando la tierra fue creada. Por eso la tierra estaba desordenada y vacía. Pero es mentira, el texto no menciona eso por ningún lado. Allí no dice nada de eso. Pero la gente está acostumbrada a meter lo que quiere en ese texto. Pero no sucede así. Esta rebelión no es la rebelión original del diablo y Satanás. Esta es la echada del diablo del cielo, porque ya no hay lugar para él, por cuanto Cristo ha vencido. Léanlo conmigo, fíjense. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Verdad que ya estaban el diablo y los ángeles unidos? Y luego dice, pero no prevalecieron,
ni se halló ya, fíjese, dice, ya lugar para ellos en el cielo. ¿De dónde los echaron fuera? Pero ¿por qué no se halló ya lugar? ¿Qué pasó? Lean el siguiente versículo, el verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, fíjese bien esa conexión. Entonces, o sea, en ese momento, en ese tiempo, dice el pasaje lo siguiente: oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, en ese tiempo que todo eso pasó, ¿qué dice? Ha venido la salvación, el poder, ¿y qué más? Y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de quién. Y luego les dice por qué ha venido: porque ha sido lanzado fuera el acusador, o sea, Satanás, perdón, el diablo, de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuándo sucedió todo esto? Cuando Cristo subió a los cielos, o sea, hace casi 2000 años. ¿Puede el diablo hoy acusar a los cristianos? No. Los acusaba delante de Dios día y noche. ¿Acusaba a los cristianos, hermanos? ¿Acusaba a los hombres antes de que Cristo venciera? Sí. Se ponía de acuerdo al Antiguo Testamento delante de Dios y le decía, fulano, esto. Ahí usted puede ver cuando acusa a Job. No, pues es que Job es así porque le tienes todo. Todo le tienes. Quítale y vas a ver cómo no blasfemia de ti en tu propia presencia. Antier estaba aquí en casa, ya anoche, y oí un ruido allá afuera muy fuerte, un golpe muy fuerte, y se oyó un hombre gritándole a una mujer allá afuera, y yo dije, pues anda borracho y la anda agrediendo, como que corrió la mujer, no sé, pero no se me ocurrió salir a pesar del golpe que oí. Yo pensé que era entre ellos. Entonces, antes de acostarme siempre voy y reviso el carro, porque a veces el vidrio se queda abajo o cualquier cosa. Entonces voy y lo reviso, y cuando salgo a revisarlo está el retrovisor del brazo derecho todo despedazado, todo. Me despedazaron hasta el fierro que se pega al carro. Salgo y lo miro y digo, veo todos los vidrios. O sea, qué saña, digo, ¿qué le hace el carro a esa gente? Todo. Hagan de cuenta que eso es como salir yo y agarrar un billete de 500 o 700 pesos y tirarlo al suelo. Eso es, lo agarro y lo tiro, a ver quién se lo lleva. Porque pues ese vidrio lo acababa de comprar, el puro vidrio, pero ahora me dañaron todo, todo. Nomás quedó el cable bueno que se conecta. Entonces, ¿cómo se siente uno? ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor, por la prueba. ¿Verdad que no? ¿Qué hizo Satanás con Job? Le quitó todo. Todo. Ahora, yo podría decir, no, pues es el diablo que me quiere hacer enojar. No, hermanos, la gente no ocupa al diablo para hacer esas cosas. Denles unas copitas y se ponen a hacer incoherencias. No ocupan más. Dice Isaías que los sacerdotes cerraron en la visión porque les gustaba el vino y la sidra, y ellos se ponían a consultar a Dios para hablar con el pueblo, y tantos briagos, pues ¿cómo iban a hacer? Si el vino y todo eso los atontaba y los hacía hacer cosas que no. Pero así como Satanás fue acusado, por favor, la gente hoy predica desde los púlpitos lo mismo, cuando este texto dice el diablo ya fue arrojado del cielo, ya no está en el cielo. ¿Está el diablo ahorita en el cielo? No, lo echaron. Dice, ya no se halló lugar para ellos. Hermanos, al diablo no lo quieren porque es más malo, pero ¿dejó a los demonios? No, también los echó. Los ángeles fueron arrojados con él. Ya no están allá. Entonces, este texto te enseña que el diablo ya no puede acusar a nadie. Ya no puede, porque ya no está en el cielo. ¿A dónde lo echaron? El pasaje dice que a la tierra. Allá fue a donde lo echaron, si ustedes leen con atención. Ahora, la mayoría de gente que tú convives con ella no sabe esto, y un día van a un mensaje y la gente predica los textos como si no hubiera pasado esto, y dice, hermano, Satanás lo anda acusando, pero tenga fe, Cristo lo va a defender. No, el diablo ya no acusa a nadie.
Simplemente ya no hay lugar para él en el cielo y ya no puede acusar a nadie. Eso es lo que el texto te enseña. En el versículo 12 se vuelve a mencionar el diablo. Dice el versículo 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y luego dice: ¡ay! O sea, qué dolor de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Lo echaron a la tierra. Ahora en la tierra está bien enojado. ¿Cuánto le queda? Poco tiempo. Eso es lo que el texto enseña. Le queda poco tiempo. Ahora, ya hemos dado respuesta a dos preguntas. Una: ¿cuándo sucedió esto? Bueno, en el tiempo de Cristo, cuando subió a los cielos. Dos: ¿de dónde lo echaron? Del cielo. Tres: ¿por qué dice, hermanos? ¿Por qué dice el pasaje en el versículo 9, que fue el que leímos, el cual engaña al mundo entero? ¿Por qué no dice engañaba? ¿Por qué dice engaña? Porque en ese tiempo que se escribió el libro, el diablo todavía engaña al mundo entero. Pero ahorita vamos a caminar más adelante y van a ver que ya no va a engañar. Hermanos, tomen nota de este mensaje para que después no me anden preguntando, porque estos temas los he dado muchas veces, no como esta vez, los he dado de otra manera, desde el libro de Juan y otros textos. Pero tomen nota, escriban, para cuando alguien les pregunte les puedan responder con estos textos. Porque la gente saca de contexto los pasajes como si se hubieran escrito ayer, como si Juan estuviera ahorita en la isla de Patmos y dijera: el diablo engaña al mundo entero, tiempo presente. ¿Está engañando o no al mundo entero? Y la gente: sí, no es tu tiempo presente, es el tiempo presente de ellos, y de ese tiempo presente han pasado casi 2000 años. Ya no es engaña, porque el diablo ya no engaña al mundo entero. Y lo vamos a ver más adelante. Los que van a otra iglesia o han ido, se van a dar cuenta que en esos lugares se la pasan hablando del diablo. ¿Sí o no es cierto? Y para todo le echan la culpa al diablo. Pasa algo y Satanás. Les sucede alguna distracción o alguna debilidad, Satanás. Pero no es así. Ahora, le queda poco tiempo, dice el texto, a Satanás, al diablo. Estamos viendo solo los textos donde aparece el diablo. Vayan al capítulo 20, versículo 2. Luego vamos a ver lo que dice Satanás. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 y 2. Dice el 1: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Fíjense bien, Satanás estaba en el cielo, entraba como quería. Le dice Dios a Satanás en Job: ¿de dónde viene Satanás? ¿Y qué le dice? De andar la tierra, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Y a dónde llegaba? Al cielo, como Juan por su casa. Llegaba y entraba, platicaba con Dios: ¿dónde vienes? Vengo de tal lado. Pero ahora dice que ya no hay lugar para él en el cielo. Ya no era: bueno, pues dame chance, ya peleamos, me ganó Miguel, deja entro, se me olvidó mi computadora. Nada, no se le olvida nada. No puede entrar al cielo, simplemente. Entonces se va a la tierra. ¿Dónde va a vivir ahora? La tierra. ¿Y qué anda haciendo en la tierra? Pues está bien enojado. Pero resulta que le queda poco tiempo. O sea que tampoco en la tierra puede vivir. Tomen nota de esto, escriban ahí. Entonces dice que había un ángel, otro ángel que descendía del cielo. Pues claro que va a descender del cielo. ¿Por qué? Porque Satanás está ¿dónde? En la tierra. Y luego dice: con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Trae una llave y trae una cadena. Y dice el 2: y prendió al dragón. No solamente le llaman diablo, también le llaman dragón, la serpiente antigua. Y luego dice que se llama diablo y Satanás. ¿Y qué hizo? Y lo ató por 1000 años. ¿Le quedaba cuánto, hermanos? Poco tiempo. Entonces Dios castiga al emperador romano, castiga a los sacerdotes romanos por haber desviado o por haber estado presionando a los cristianos para adorar al emperador. Y ahora dice: voy por ti, Satanás. Entonces manda un ángel, viene con una cadena y dice: te agarro. Lo ata, no se puede mover. Si a una persona del primer siglo la atabas con cadenas, era un preso, no se podía ir a donde él quisiera, no era libre. Y luego dice el versículo 3: y lo arrojó ¿a dónde? ¿En dónde está el diablo hoy, hermanos? En el abismo. ¿Ya no vive en el cielo? ¿Ya no vive en la tierra? ¿Dónde está? En el abismo. Pero vean lo que dice el texto, fíjense bien.
Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. Y luego vean lo que dice, para que no, ¿qué? ¿Puede engañar el diablo hoy al mundo? Ahora fíjense bien, para que no engañase más. Allá dice engaña, pero ya pasó el tiempo. Esta profecía ya se cumplió. Ahora el diablo ya no engaña al mundo entero. La gente saca de contexto los pasajes y los menciona como si no se hubieran cumplido. Ya no engaña al mundo entero. El diablo ya no te engaña. Si ahora no quieres venir a la iglesia, es porque no quieres. Si antes no querías venir a la iglesia en el primer siglo y el diablo te seducía, aprovechaba tu pecado para seducirte, pero no te plantaba el pecado. Si ustedes van a Efesios capítulo 4, versículos del 26 en adelante, ustedes van a ver que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego dice, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. ¿Cuándo le daba el hombre lugar al diablo? Cuando se enojaba y pecaba, ¿verdad que sí? Cuando estaba todo enojado todo el día y el sol se ponía sobre su enojo, él le daba lugar. Pero no es que el diablo le plantara el pecado, sino que ya el hombre cometía el pecado y el diablo se aprovechaba de ese mismo pecado. Pero ahora, ¿puede engañar al mundo entero el diablo? Ya lo ataron. ¿Ahora dónde vive? En el abismo. El abismo es un lugar espiritual mencionado en varios textos al que le tenían miedo los demonios. Dicen los demonios, no me envíes al abismo. Le rogaban y le dice, déjame ir a unos campos de cerdos o así. Y se van, tienen miedo al abismo, porque ahí los encerraban. Que no podían salir, dice Pedro, que los encerró en cárceles de oscuridad y prisiones reservados para el día de juicio. Dice segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4. Entonces, estamos viendo ahora el tema, el diablo y Satanás. Y hemos visto hasta este momento la palabra diablo. En el versículo 10 se vuelve a señalar el diablo. Y el diablo que los engañaba, dice el verso 10, fue lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Qué va a suceder con el diablo después que salga del abismo? Quiere hacerle daño a los cristianos y no puede. ¿Qué hace Dios con él? Lo agarra y lo echa ¿a dónde? Al infierno. Ahora, hermanos, ya sabemos que la palabra diablo significa acusador. Y de ahí que se utilizaba también para cuando las hermanas eran chismosas o acusaban a otros hermanos. Pero ahora vamos a estudiar la palabra Satanás. La palabra Satanás aparece en el capítulo 2, verso 9. Vaya a la Apocalipsis 2, 9. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Dice el 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Mire, hay alguien que se dice ser judío. Y luego dice, y no lo son. ¿Qué son? Sino sinagoga de qué? ¿A quiénes sirven? O sea que la reunión a la que van es para servir al diablo. Normalmente, hermanos, los judíos en el primer siglo se dedicaban a dañar a los cristianos. Cuando el apóstol Pablo llegaba a una ciudad, se metía inmediatamente a la sinagoga para predicar la palabra de Dios. Cuando en la sinagoga ya no había cabida para él, cuando ya no eran bien recibidos, agarraba a la gente que había ganado en la sinagoga y se la llevaba a otro lugar. Usted lo puede leer todo eso en el libro de los Hechos. O sea, ya no era posible estar juntos porque unos creían una cosa y otros creían otra cosa, y no tenían que estar juntos. Entonces dice que los agarró y los apartó y se fueron a una casa contigua de la sinagoga, y también el principal de la sinagoga se fue con ellos. Pero esa sinagoga se dedicaba a hacerle la vida imposible a los cristianos. En Hechos capítulo 17, por ejemplo, los judíos de la sinagoga van y contratan hombres flojos de la plaza, del mercado, y los hacen que persigan a los cristianos. A ese tipo de actos que ellos hacían, Dios le llama que son sinagoga de Satanás. Porque ¿a quién estaban sirviendo? Al diablo. Entonces aquí la primera vez que se utiliza es Satanás. Pero ¿por qué Satanás y no diablo? ¿Qué diferencia hay entre un nombre y otro? La palabra Satanás, hermanos, no viene del griego. Esta palabra viene del hebreo o el arameo en el Antiguo Testamento. Y esta palabra significa adversario, alguien que se opone al otro. Por eso le llama sinagoga de
Satanás, porque se opone a la iglesia. Por eso cuando Pedro está delante de Jesús y le dice, que nada de esto te acontezca, Señor, cuando él va a ir a morir a la cruz, le dice Jesús, quítate de delante de mí, Satanás, me eres ocasión de tropiezo. Satanás es un adversario y a Pedro le llama adversario. Así es que la palabra Satanás no solo se utiliza como nombre para el diablo, se utiliza también como un sustantivo para cualquier persona que sea un adversario, alguien que se opone. Entonces la palabra diablo significa acusador y la palabra Satanás significa adversario. La siguiente vez que aparece la palabra Satanás es en Apocalipsis capítulo 2, verso 13. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Donde está el trono de Satanás. Y luego dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto en vosotros. Entre vosotros, ¿donde mora quién? Satanás. ¿Dónde estaba Satanás, hermanos? En la tierra. Pero aquí te dice que tenía mayor influencia en la ciudad de Pérgamo. Le decía donde mora Satanás porque el culto idolátrico y todo estaba mucho más fuerte ahí. Y ahí es donde la oposición estaba muy fuerte. ¿Qué tan fuerte era la oposición? Bueno, pues mataron a Antipas. Hermano, te es difícil ser cristiano. ¿A cuánto les cuesta trabajo venir a la reunión el domingo? Que dicen, hermano, es muy pesado ir a la reunión. Demasiado pesado, se me hace bien difícil. Me levanto el domingo y trato de hacer mis cosas, pero es muy trabajoso venir a la reunión. ¿A cuántos, hermanos? Si Satanás nos hiciera la vida imposible como estos cristianos, hermanos, ¿cuántos vendrían a la reunión? Si Antipas era casado, tenía mujer. Y si era padre, tenía hijos. Si Satanás llevó a las autoridades a que lo mataran, se quedaron sin padre y sin esposo. ¿Qué diría la esposa? Ya no voy a la iglesia porque mataron a Antipas. No, no temas de nada lo que vas a padecer. Estamos puestos para el sufrimiento. ¿Qué dirían los hijos? Mi padre fue fiel al Señor hasta que murió. Pero hoy una visita no te deja venir a la reunión. Hoy algo que se interpone no te deja hacer bien. Tienes que hacerte responsable de tu vida espiritual y no poner excusas. Hermanos, si Satanás estuviera activo, muchos de ustedes ya no serían cristianos, porque parecen más paganos que los paganos. Jóvenes, ustedes ni siquiera pasarían la primera prueba, serían seducidos. Si ahora se echan una cervecita, aunque no les pongan una pistola en la cabeza, y son tan sinvergüenzas que no les da pena. A algunos, a otros sí les da vergüenza y se esconden. Tenemos que hacernos responsables. Dice Tito que a veces hay que hablarles duramente para que entiendan. Pero no lo hago por ser duro, sino para demostrar que ustedes tienen la capacidad de cambiar sus hábitos. Que ustedes pueden decir, ¿saben qué? Yo no quiero ser esa persona que desagrada a Dios. Quiero ser una persona que le agrada. Me voy a proponer, así como me propongo hacer mi trabajo y terminar, así como me propongo bajar de peso, porque bajar de peso, no hombre, la dieta del agua, desayuno agua, como agua y ceno agua, y no se quejan, con tal de que se vea un poquito más de curva en la panza. ¿Verdad que no? ¿O no es cierto? Empieza enero y el mes de ejercicio, y se avientan sus 15 días, no terminan el mes, pero 15 días le dan. Pero le dan duro. ¿Sí o no? Pueden ustedes hacerlo. Tienen un mal hábito, lo pueden dejar. No están solos, tienen la capacidad de hacerlo, porque el Señor les da la fuerza y es el poder que los mueve. Señor, quiero llegar a las 10 de la mañana, a las 15, a las 10 al culto. Dame la capacidad de estar temprano. Ahí voy a estar. Hago oración antes de comenzar. Señor, ayúdame a no faltar. Me voy a proponer estos 3 meses y yo el otro día me apagué, ser fiel a la reunión y no voy a faltar. A no ser que esté bien enfermo o alguien de mi familia sea. Pero no lo hacemos, hermanos.
Hoy que tenemos más libertad, no la aprovechamos. Hoy que tenemos más libertad, no la aprovechamos. Si alguno de nosotros fuera asesinado por el diablo, ¿cómo sería sembrada esta iglesia? No va a ser, el diablo está atado. Luego aparece Satanás en el verso 24, miren, en el capítulo 2. Dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuando no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de ¿qué? De Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Satanás no solamente, hermanos, perseguía, también era a veces, hermanos, admirado por algunas personas, y hablaban de una doctrina que se llamaba las profundidades de Satanás. Las profundidades de Satanás. Hay iglesias donde se predica más al diablo que a Dios, donde cada que predica el predicador, y no digo que no se deba predicar mucho del diablo, lo que estoy diciendo es que hablan tanto del diablo que a Dios lo hacen chiquito y piensan que Satanás es indestructible, se le podía vencer. Se vuelve a mencionar al diablo, hermanos, allá en el capítulo 3, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Fíjense bien cómo en la localidad de la misma enseñanza o doctrina estaba en un lado y en otro. Menciona la misma cosa que nos mencionó en otra ciudad. ¿La sinagoga de qué? De Satanás. Luego van al capítulo 12, verso 9, y para que reconozcan que el dragón es el diablo, le dice el que se llama diablo y Satanás. Y luego van al capítulo 20, versículo 2, y se vuelve a mencionar Satanás. Y van al capítulo 20, versículo 7, y se vuelve a mencionar Satanás. Ahora, tres cosas han quedado claras aquí. El diablo no era alguien facilito, era un ser hostil, tan hostil que mataba. Dice la Biblia que ha sido homicida desde el principio. Es un asesino, le gusta matar, lastimar, echar a un niño a la lumbre, hermanos. Eso lo hace Satanás. Lo hacía en el primer siglo. Dice que se le metía un demonio y agarraba al muchachito y lo echaba a la lumbre y tenían que sacarlo. Lo lastimaba. Era furioso. Se le metía a un hombre y lo llevaba a los sepulcros a comer porquerías, y andaba gritando en los sepulcros, y lo ataban con cadenas y las despedazaba. Y llegó Cristo y se le paró delante de él, y mansito el hombre, porque Cristo es Dios, y le dice sal, y se va. Y luego el hombre lo encuentran todo sano, vestido. Viene la gente y tiene un miedo. Ya no era el miedo a aquel que andaba gritando cosas y que los asustaba. Ahora le tienen miedo al que los libró de todo eso. Le tienen miedo y le dicen: ¿sabes qué? Muy bien, pero vete de aquí, de nuestra ciudad. Le tienen miedo a Jesús. Y el otro se va a su casa a contar las cosas que Dios había hecho, como siempre le decía Dios a la gente: ve y cuenta a tu familia las cosas que Dios ha hecho contigo, sano, y en su sano juicio va y queda libre, hermanos, porque el poder de Cristo era superior. ¿Tú crees que no te puede librar Cristo hoy de un mal hábito? Hay que ser cristianos comprometidos, hermanos. Yo los exhorto a que no justifiquen sus malos hábitos. A ustedes jóvenes, a que dejen esa bola de marihuana. Nada tienen que hacer con esa gente. Convivir con esas personas no es sano. El que con lobos anda, a aullar se enseña. Pero lo dice mejor el Salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Las malas compañías no son buenas. ¿Quieren aprenderlo a golpes de la vida? Porque la vida nos da muchos golpes, y al rato que estemos sufriendo y padeciendo, vamos entonces a aprender que esas malas compañías no son buenas y no tienen nada de sano. Cuidemos nuestros buenos hábitos como cristianos. Dice la Biblia que nos busquemos a los de corazón puro y buscan en todo lugar al Señor. Prefieran las actividades espirituales, las reuniones, leer la Biblia. Aliméntense para que tengan felicidad, descanso y dicha en su vida, para que Dios los bendiga, para que sean prósperos, hermanos. No que de todos modos la vida es difícil. No estudiaron, crecen y luego ahí andan padeciendo en un trabajo de 600 pesos, pudiendo ser bendecidos por el Señor y decirle: Señor, ayúdame a ser responsable en mi trabajo, en mis estudios, y bendice mi vida. Dios ha prometido bendecirnos. En Mateo capítulo 6 dice: todas estas cosas os serán añadidas. Pero si buscamos primeramente el reino y su justicia, hagamos la voluntad de Dios. Satanás está atado, hermanos.
pero perseguía demasiado a la iglesia, y era tanto su ira que mató a muchos de los cristianos en el primer siglo. Pero hoy tú y yo somos libres, no tenemos que temer al diablo, porque el diablo ya no puede engañar al mundo. Hoy está atado, estamos libres, podemos ir a nuestra casa y venir con toda la calma del mundo. Si alguno ahí en la calle te grita de cosas, es un fanático, pero le hablas a una patrulla y se lo cargan. Antes le hablabas a una patrulla y te llevaban a ti. ¿Por qué? Porque la policía era la que te andaba persiguiendo, los soldados, en el primer siglo. Pero hoy, hermanos, que tenemos esta libertad, aprovechémosla, dejemos nuestros malos hábitos, leamos la palabra de Dios, hagamos las cosas para servir al Señor, seamos activos en la congregación. El día de ayer fuimos a llevar serenata a algunas de las mamás que alcanzamos y pudimos, porque hasta donde nos alcanzó la gasolina y también el tiempo. Por más temprano que quisimos salir, 6:30, aún así pues alcanzamos, y el Señor nos cuidó, hermanos, a pesar de que ayer es día de borrachos, porque agarran para festejar a la mamá y es el puro pretexto, porque lo que tenían afuera los chavos era su sonidote y su bebida, y la madre bien gracias. Sí, ¿por qué hacen? Ellos bien briagos y todavía ese día le dan pleitos a la pobre mujer, problemas, porque si no terminan todos golpeados o gritándose de cosas, porque borrachos son valientes y se dicen las verdades. Pero gracias a Dios, Dios nos cuidó. Si el diablo estuviera activo, ayer sería un día de gloria para él, porque le gusta la gente borracha y la gente que se dedica a hacer desmanes, destrucciones y cosas que no agradan a Dios. Pero aunque no esté activo, son cosas que no agradan a Dios. Seamos sanos en nuestra forma de festejar. Fuimos y les cantamos a las mamás, y de lo único que pudiéramos decir que nos llenamos fue de fruta, porque fuimos a un lado de fruta, fuimos al otro y nos dieron fruta, bien rica hasta eso. Pero de lo mucho que podamos decir es que andamos panzones de tanto que comimos. Luego llegamos a otro lado y un durito, no, ya no, por favor, ya andamos llenos, ¿o no, muchachos? Bueno, a excepción de los jóvenes que tienen panza de potrero, todavía duritos y chicles y dulces y galletas emperador. Sí, pero nosotros que ya estamos un poquito más traqueteados, le paramos a tiempo. Hermanos, ¿cuánto le dan gracias a Dios porque el diablo está atado? ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque son libres ahora para hacer la voluntad del Señor? Aprovechemos este tiempo, hermanos. Y felicidades a todas las mamás. Termino aquí el mensaje y felicito a las mamás. Dios les bendiga, hermanos. Dejo el lugar a mi hermano que va a estar presidiendo.